¿no? Entonces vamos a hablar sobre sustentabilidad para centros de datos. Esto lo empezamos el 23 de octubre y el 13 de noviembre. Y bueno, ¿qué es lo que platicamos la vez pasada? Estuvimos tocando un poco lo que es el estándar de DCOS o DCOS, que algunos lo conocen como DCOS, otros como DCOS, y el estándar Singapur, el 564, muy orientado a lo que es la parte de sustentabilidad. La semana pasada, y es para aquellos que están viendo este video o lo vean más adelante, ahí tenemos una versión uno en donde platicamos sobre los conceptos de desarrollo sostenible, los objetivos, la sustentabilidad, la planeación para la sustentabilidad. Hay toda una serie de buenas prácticas de ordenamiento de cómo entrar a este tema y viene muy desarrollado tanto en el DECOS como en el SS 564 y que es importante, o sea, no solamente llegar a hacer la suma 2 más 2 son 4, sino pues preparar todo el ambiente para poder hacer esas sumas adecuadamente, ¿no? Hablamos, Gabriela habló sobre la gestión del agua y después yo empecé a platicar sobre los 5 puntos que son críticos hoy por hoy para el centro de datos. Empecé a hablar sobre la parte del QE y traté de traducir el QE a árboles, a energía y ver que el hecho de que por el solo hecho de estar prendiendo un centro de datos desde 1 kilowatt hasta 1 megawatt o 1 gigawatt, estamos generando CO2 porque estamos consumiendo energía que alguien produce, a veces la produce limpia, a veces la produce con gas o con carbono, y el solo hecho de consumir genera gases de efecto invernadero, ¿no? Y repasamos muy rápido los indicadores básicos para gestionar los centros de datos. Hoy voy a retomar un poquito más, voy a ver esos temas. Y bueno, esto es lo que vimos. Esta presentación, como lo hemos hecho ya a lo largo de todas estas sesiones, se va a subir el día de mañana en el WhatsApp del grupo, ahora sí que de los seguidores de Texar y de todo el equipo que me ayuda a crear todos estos webinars para que puedan tenerlo para su posterior visualización y también se sube a lo que es la parte del web. También quiero invitarlos, tenemos todo esto en nuestro canal, lo tenemos en YouTube, como dicen muchos youtubers, por favor suscríbanse, si nos ayuda que se suscriban, si les gusta la información que estamos dando, pues es una forma de apoyarnos suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Entonces, comenzando con la presentación. Bueno, estos son lo que vimos. Se va a entregar la presentación ya completa con todas las láminas y me voy a ir al punto específico de lo que es un indicador SMART y aquí es donde va a empezar a platicar Gabriela, qué es esto de los indicadores. Déjame llegar, Gabriela. Y gracias, Raúl. Ah. Y ahorita tengo ya casi más de 60 láminas que yo creo que van a ser muy enriquecedoras para que la tengan ahí en su colección de información. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Raúl. Buen día a todas y a todos. Pues bien, como recordarán en el primer curso, sí vimos la primera parte, los conceptos de indicadores de sustentabilidad, qué tipo de indicadores tenemos. Y aquí, bueno, pues esto resulta muy importante, el poder considerar de manera previa, clara y definida cuál va a ser la selección de los indicadores, que a veces se les llama también métricas o variables, KPIs, y cuáles son los que nos aplican finalmente al centro de datos en específico, ¿no? En todo caso, los indicadores de sustentabilidad que deben considerarse para nuestro centro de datos, pues deben de tener las características de SMART, ¿no? Que son estas 5 características. La primera es específico, que debe ser una métrica específica, specific, de manera clara, de manera definida, conforme a los objetivos, ¿no? La segunda característica es que sea medible, ¿no? Debe poder evaluarse y cuantificarse, measurable. Que sea alcanzable, realizable con los recursos disponibles, ¿no? De acuerdo a la abreviatura SMART, approachable, realista, práctica y adecuada, realistic, y time, basada en el tiempo, debe tener un plazo claro. Y aquí existen pues diferentes referentes de estándares.
que permiten a los datos de centro pues estar a la vanguardia, ¿no? En competitividad a nivel internacional y que ya mencionamos también en la primera parte. De manera como eje transversal, pues una gestión ambiental considera ISO 14001 como estándar internacional que establece los requisitos de cualquier sistema de gestión ambiental y que repasamos de forma muy breve en la primera parte. ISO 50001, que establece los requisitos de un sistema de gestión energética, ¿no? Con mejora continua. También comentamos el estándar Singapur y revisamos todos los aspectos de sustentabilidad del estándar de Singapur. Todavía se van a profundizar en esta segunda parte del curso. Y otros estándares que también existen, ¿no? En general para centro de datos, como el 30.134 o los estándares o códigos de conducta para centro de datos en Europa, en la Unión Europea, BREEAM, LEED para todo lo que son inmuebles, ¿no? Entre otros estándares. Entonces, eh, si hay un marco de referencia normativo y de buscar un óptimo desempeño en los centros de datos con criterios de sustentabilidad. Aquí, bueno, pues nosotros tuvimos también una revisión con el estándar este, de ECOS, de EPI, que es un excelente estándar que también tiene toda una sección 17 sobre sustentabilidad y que de alguna forma también integra todos los aspectos de sustentabilidad que ya se están considerando en otros estándares y algunos aspectos adicionales muy importantes. En términos generales, los estándares están considerando indicadores muy básicos, como los que se muestran a continuación, ¿no? En esta tabla, ¿no? El indicador de consumo de energía total, vamos a revisar indicadores específicos con Raúl, pero en términos generales, en todos los casos, pues hay un indicador de consumo de energía total, que es el total de energía consumida, kilowatts hora, incluyendo electricidad y combustible, el uso de energía renovable, un porcentaje de energía que proviene de fuentes renovables, ¿no? Cogeneración, el consumo de agua potable, cuál es el volumen en metros cúbicos de la cantidad de agua potable y no potable que se utiliza en las operaciones del centro de datos, el volumen de agua de descarga o de agua tratada, agua residual, como le conocemos también en México y que tiene normas oficiales mexicanas, ¿no? Que aplican en la materia. Es el volumen de agua residual tratada en metros cúbicos. Aquí revisamos también en aspectos de agua, pues que lo que están considerando algunas firmas de referencias internacionales, ¿no? Los grandes jugadores en centros de datos, pues ese también el volumen de recuperación del agua residual y el volumen de agua reciclada, ya tratada, que se utiliza nuevamente en los centros de datos, ¿no? Y cómo hay mejores prácticas de óptimo desempeño sustentable como la captación de agua pluvial y su aplicación dentro del centro de datos, ¿no? Entonces, puede haber más indicadores dependiendo del plan y las metas de cada uno. Me faltó uno, perdón, Raúl, en el último anterior. En el caso de residuos, también revisamos que pues debe existir una gestión integral de residuos. Aquí el indicador básico pues es el volumen de residuos generados en toneladas o kilogramos, el peso, ¿no? Y cada centro de datos establece su meta de la cantidad de residuos que se reciclan. Adelante, por favor. En eficiencia de equipos de las facilidades, pues hay el indicador es con una descripción de medida de eficiencia de los principales equipos en consumo energético y que tiene una unidad de medida en porcentaje o índice. La eficiencia en el uso de la energía, medida de eficiencia energética de la instalación en general, eficiencia, porcentaje o índice, capacidad frigorífica comprada, ¿no? La capacidad que se adquirió frigorífica de la operación,
El combustible usado para generadores de emergencia, que es la cantidad de combustible consumido por generadores de emergencia en unidad de medida de litros. El combustible usado para generadores permanentes, que es la cantidad de combustible consumido por generadores permanentes en litros. Y las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la medición de gases de efecto invernadero emitidos siguiendo el protocolo GHG, y que se mide en la abreviatura de dióxido de carbono equivalente, ¿no? O toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es una medida pues estandarizada para expresar el impacto de diferentes gases de efecto invernadero, de GIs, en términos de la cantidad de CO2 que tendría sobre el calentamiento global. Y aquí, bueno, pues vamos a entrar ya con más detalle con Raúl en algunas métricas muy importantes para los centros de datos. En este caso, pues sabemos que uno de los impactos más significativos es el tema energético, y ahí tenemos un concepto, una métrica de QE, que es la eficacia del uso de carbono, para evaluar las emisiones de CO2 de la energía utilizada en centros de datos, incluyendo todas las fuentes relevantes. Es decir, los centros de datos deben incluir las emisiones de todas las fuentes de energía, tanto de electricidad como energía renovable producida en el sitio, como la calefacción urbana, ¿no? Chiller, agua caliente, vapor, las fuentes de energía primaria, ¿no? Gas natural, diésel y otros. Entonces, Q es esta métrica para comprender los equivalentes de emisión de dióxido de carbono de la energía asociada al centro de datos, que incluye las emisiones por consumo de energía y excluye las emisiones generadas en la fabricación y envío de equipos informáticos. El cálculo de QE, para calcularlo, ¿no? En materia de electricidad, en centros de datos, como única fuente de energía, es el total de emisiones de CO2 causadas por el uso total de energía entre los equipos de energía, cada uno, ¿no? La métrica QE son kilogramos equivalentes de emisión de dióxido de carbono por kilovatio hora de consumo de energía en los equipos. La eficacia del uso de carbono Q es una métrica para evaluar estas emisiones de CO2, ¿no? De la energía utilizada en centros de datos, incluyendo, como acabamos de decir, todas las fuentes relevantes. Para otras fuentes de CO2, de otras formas, por ejemplo, operación de mantenimiento de generadores diésel, la fórmula sigue siendo la misma. Entonces, los datos de origen de CO2 vienen de la mezcla del porcentaje de energía procedente de la red y los datos reales de las emisiones de CO2 de la electricidad producida localmente o de fuentes generadoras. Lo ideal es utilizar medidores de CO2 en tiempo real que recopilen datos de fuente de energía local, gas natural, diésel, gasolina, carbón, turbinas, generadores, pilas de combustible o algunos otros. No sé si quieras comentar, Raúl, sobre la eficiencia, la siguiente lámina. Sí, bueno, aquí en la siguiente lámina nos vamos. Aquí vamos este va a ser nuestro gráfica para lo que es la parte del PUE, que lo vamos a representar de otra forma, que es la eficiencia en el uso de la energía en el centro de datos. Y bueno, para esto tenemos que ver que tenemos varios puntos donde consumimos energía. Uno es en lo que es la parte del UPS y todos los tableros eléctricos y cableado que dan alimentación a lo que serían los servidores y equipos de telecomunicaciones. Necesitamos también energía para poder operar todos los aires acondicionados y generar el enfriamiento y las condiciones ambientales que son necesarias para que los centros de cómputo operen adecuadamente. Y especialmente hoy en día con estos centros de datos de AI o de gamers que consumen una gran cantidad de energía y que requieren un gran enfriamiento para poder pues, mantenerse en la capacidad de procesamiento que requieren ese tipo de aplicaciones. Y tenemos otros que no consumen tanto, pero bueno, están ahí presentes, como podría ser la iluminación, el monitoreo, la detección. Y bueno, todos estos son energías
que son necesarias ejecutar, vamos a decir, es un mal necesario que es necesario tener dentro para que podamos prender el servidor y generar pues las aplicaciones que requerimos, ¿no? Entonces, esto pues aquí nos comentarías, Gabriela, que se llama PUE. Adelante. Y para la eficiencia de la energética de los centros de datos, como comentamos, existen algunas métricas básicas, ¿no? El PUE es la eficiencia del uso de energía, Power Usage Effectiveness, que se calcula con la energía total del centro de datos entre la energía total del equipo, ¿no? Y CER es el ratio de eficiencia energética de la infraestructura o de la instalación, ¿no? Del centro de datos. Y DCE, la eficiencia del centro de datos, que se calcula con la energía total del equipo, ¿no? Entre la energía total del centro de datos. Entonces, estos son conceptos de PUE, lo vamos a revisar porque es quizás el más importante, lo que queremos buscar, digo, todos son importantes, pero el PUE requiere de un mayor análisis, que es el que va a abordar ahorita Raúl a continuación. Sí, y muchas gracias, Gabriela. Y el PUE es un índice que ya tiene tranquilamente, probablemente 20 años con nosotros. Se menciona, hay mucha discusión de cómo se mide, qué tan efectivo es, pero yo creo que sirve porque después de 20 años sigue por aquí. Green Grid fue quien lo desarrolló hace 20 años. Yo lo empecé a escuchar muchísimo en los eventos de Uptime en el 2008, 9, 10, 11. Y hoy por hoy, pues prácticamente ya en cualquier documento relacionado con eficiencia energética lo considera como una de las primeras formas de medir. Y lo voy a empezar a tocar porque es increíble, o sea, es increíble que esto ya se haya pensado, pero todavía somos muy pocos o son muy pocos centros de datos que hoy por hoy lo siguen usando y calculando, ¿no? Entonces, continuamos con la presentación. Hablamos en su momento, pues, de que hay organizaciones con la IA para la parte de control de energía. Los centros de datos siguen creciendo, siguen demandando energía. Uno de los problemas más importantes de los centros de datos es de que se focalizan en áreas geográficas muy específicas, entonces demandan mucha energía a los países, a los estados en ciertos puntos y ese es un problema. Y por eso hoy por hoy habíamos hablado de que empresas como Amazon, Microsoft están pensando en energía nuclear en el sitio para poder tener esa demanda. Hablamos rápidamente de lo que es la parte del CO2, que como país generamos CO2 ya solamente por estar en el país, por la forma en que generamos energía para nuestro país. En el caso muy concreto de México, generamos 450 gramos por kilowatt hora, pero Brasil genera 50 gramos porque tiene mucha energía hidráulica basada en agua o en sistemas eólicos o en sistemas limpios. Entonces, esa energía es más limpia. Y en ese sentido, como país tenemos, y como usuarios centro de datos que estamos en México, por el solo hecho de usar energía generada en México de manera estándar generamos más CO2 equivalente a la atmósfera, pues entonces sí es importante tener una medición de qué es lo que estamos usando y es lo que vamos a atacar. Esto lo estuvimos viendo en la sesión pasada, me la voy a saltar. Y nos quedamos aquí y estas tres láminas nos las pasamos muy rápido en la reunión pasada. Entonces quiero empezar a tocar otra vez el PUE. Entonces voy a volver a repasarlo. El PUE es la potencia total que se va a consumir el centro de datos entre la potencia que consumen los servidores de la parte de TI. Entonces la potencia total aquí otra vez se resume, está integrada por los UPS más las ineficiencias de los UPS, el consumo de los aires que generalmente el consumo de los aires lleva el 25 al 70% de esa energía total y se lo llevan los aires. El centro de cómputo, el cuarto de telecom, el cuarto eléctrico, todos esos hay que sumarlos porque necesito tener la información de esos cuartos. Bueno, esos cuartos consumen algunos poco, algunos más energía, pero se suman y es parte de la potencia total del centro de datos, las luminarias, elementos auxiliares, videovigilancia, control de acceso, sistema de detección y extinción, y las ineficiencias eléctricas que pueda tener todo el sistema entre conductores, tableros y transformadores. Eso es la potencia total y la potencia de servidores de TI es básicamente lo que van a consumir los de TI. Y aquí empiezan ya una serie de detalles de que si nos voy más al chip, menos al chip, si lo miden en otro punto. Creo que aquí lo importante y lo que nos tenemos que llevar como tarea, como administrador de centro de datos, es que tenemos que empezar a generar nuestro indicador.
y la idea de estas sesiones, para todos aquellos que estamos metidos en un centro de datos, que tenemos la posibilidad de trabajar en un centro de datos, es empezar a buscar dónde vamos a medir para tener mi primer indicador. O sea, creo que por ahí empieza. Si no medimos, no podemos controlar, y si no podemos controlar, no podemos mejorar. Entonces, hoy por hoy creo que casi todos ustedes, si nos damos a la tarea el día de hoy, pueden ir a sacar estos dos números de sus tableros, de sus medidores y empezar a ver dónde está el PUE y de ahí empezar a progresar a tener una medición muchísimo más continua, ¿no? Aquí hay múltiples gráficas que pueden encontrar en internet de cómo la distribución de la energía. Podemos ver en el caso del lado derecho, el área de TI a lo mejor consume el 50%, pero tenemos elementos como los chiles, los humectadores, los aires acondicionados de precisión que consumen una buena cantidad de energía. Entonces voy a empezar a detallar otra vez para que podamos encontrar y quede claro cómo las ineficiencias en los equipos, y no estoy hablando de ineficiencia por su diseño, por su marca, del equipo, sino ineficiencias en la forma en que se instalan, en que se sobredimensionan. Eso es ineficiencia, sobredimensionar, instalar de más, operar en rangos que no son eficientes. Eso genera ineficiencias, genera más consumo de energía y a la larga se traduce en más gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, es ahí en donde entra la sustentabilidad. Y eso lo mencionaba la vez pasada y lo quiero volver a repetir. Sustentabilidad no quiere decir comprar equipo nuevo. Sustentabilidad no quiere decir cambiar todo y tirarlo. Sustentabilidad quiere decir, con lo que tengo, ¿cómo puedo hacerlo eficiente? Y eso implica medir, implica ordenar, implica hacer una serie de prácticas que vamos a tocarlos al final de esta presentación muy rápidamente, porque al final de todos estos estándares que hemos visto, el DSOS, el SS 564, al final ponen una lista como de 40 páginas de cosas que se pueden hacer, algunas muy sencillas que tienen un costo casi cero, pero implica responsabilidad, implica actitud, implican ganas de ayudar a este planeta, ¿no? Entonces, voy a seguir con la parte del PUE. Y entonces, esta potencia total, uno de los elementos que le integra, y de hecho también tenemos un índice que se llama Power Load Factor, PLC, PLF, y tiene otros nombres, es cuál es la relación de lo que consumen los UPS con respecto al TI. Hay otros índices, pero me voy a quedar en la parte del PUE. Entonces, estas gráficas, si ustedes googlean, van a encontrar estas gráficas de eficiencias. Aquí tengo el lado, una que encontré de Eaton y el otro lado de la parte de Huawei. Resulta ser que hoy por hoy ya los centros de datos son de alta disponibilidad, entonces generalmente ya encuentras dos UPS, uno funcionando en paralelo y los dos UPS están llevando la mitad de la carga, lo cual me indica que esos UPS nunca van a poder rebasar el 50% de su capacidad nominal por el simple hecho de que si falla uno, el otro tiene que tomar automáticamente la carga del otro, entonces no puede estar por arriba del 50. Si estuvieran al 55%, se cae uno, voy al 110 y automáticamente se me cae mi centro de datos y pierdo toda la redundancia. Entonces ahí se lo dejo como ojo. Si alguien tiene dos UPS en paralelo y están arriba del 50%, no tiene redundancia. No tiene redundancia, entonces el primer tip, que vayan a revisar sus UPS. Si están abajo del 50%, quiere decir que uno puede respaldar al otro en caso de falla. Entonces, eso me lleva a que las gráficas de eficiencia de los UPS no los tengo que ver al 80 o 90% de nivel de uso, las tengo que ver en los niveles entre 10 y 40% de nivel de uso, porque nunca voy a pasar de la mitad del UPS. Y si observan estas gráficas, pues resulta ser que los UPS son muy eficientes dependiendo de la marca, a partir de los 30, pero si están en el 20%, en el 10%, la gráfica empieza a caerse y pasamos de eficiencia del 95 a eficiencia del 70%. Y eso traducido en dinero, que ahorita lo vamos a ver, es un montón de dinero. Si no les duele el CO2, porque no lo ven, espero que les duela al traducirlo a dinero, que eso es lo que voy a empezar a ver ahorita, cómo traducimos todo esto a dinero y cuánto cuesta el estar sobredimensionado, estar subutilizado en trabajar en estas zonas de baja eficiencia en el caso de los UPS. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la pregunta, ¿qué pasa si ponemos un UPS sobredimensionado y su carga solamente es del 10%? Desgraciadamente he visto casos en donde tenemos UPS en donde están usados al 10, he visto hasta 5% de su capacidad. Entonces, si ven la gráfica, 5%, prácticamente estamos teniendo una eficiencia por 5, estoy consumiendo 5, o sea, muy, muy ineficientes y eso cuesta dinero.
regresando a la parte del PUE, aquí estas son gráficas que saqué aleatoriamente de la internet y aquí decía una persona, así tengo distribuido mi centro de cómputo y el TI es el 50% y el resto lo consume es el 100%. Entonces, si hago esta división, el PUE de 100%, que es todo de ese círculo, entre el 50% de TI, me da un PUE de 2. Vi otro que me ponía así su gráfica en el lado derecho, en donde si ven ahí, pues más o menos si sumo los servidores y networking como una suma, me da 36 y el resto es el 100%. Entonces ahí tengo 2.77. O sea, este es el PUE. ¿Y cuál es un PUE óptimo? Hoy por hoy, lo que se está buscando y lo que busca la industria y lo que buscan las mejores prácticas es llegar a un PUE por lo menos de 1.5 o menos. Un PUE de 2 quiere decir que el 50% de la energía que utiliza el centro de datos la estoy usando para todo aquello que no esté ahí, UPS, aire, ineficiencias, transformadores. Desgraciadamente, hoy por hoy, muchos centros de datos, sobre todo tradicionales, tienen PUE de 3, 4 y puede ser que sea hasta más. O sea, están utilizando menos del 25% de la energía que entra y que consume el centro de datos, lo están usando para procesar los servidores, para generar riqueza a través del procesamiento de información. Se está llevando ineficiencias en aire, en UPS, eléctricas. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Me puse a la tarea. En México el precio del kilowatt hora anda aproximadamente ya más menos demanda, pico, etcétera, que hay toda una cosa que podemos platicar, anda alrededor de 3.18 pesos por kilowatt hora consumido, o en dólares a 20 punto y algo que tenemos ahorita, 0.59, 16 centavos de dólar. Entonces aquí puse unos ejemplos. Te puse un UPS de 20 kilos, de 20 kilowatts con factor de potencia 1 y lo tengo al 15%, o sea, lo tengo bastante cargado, tengo un factor de uso de 75%, y si veo su gráfica, está al 94%, entonces, como es 94%, son los 15 que me da, más su ineficiencia, está consumiendo realmente 15.96. Si 15.96 lo multiplico por 0.16 centavos por dólar, me da que cuesta $60, 60.89 dólares tenerlo prendido 24 horas y $1,826 tenerlo prendido por un mes. Y así lo podemos hacer en 10, 4, 8 y 2. Entonces, si yo tengo un UPS de 20 kilos y solamente le estoy sacando 4 kilos, la eficiencia anda aproximadamente en un 80%. Entonces, de 4 estoy consumiendo 5. Dicen, pues es uno, es un kilowatt. Sí, pero es uno. Y ahí donde cuando yo digo, ¿qué tanto es tantito? ¿No? Pues es un kilowatt. Y entonces me cuesta 19.08. Como la empresa tiene un montón de dinero, pues lo puedo gastar. Al mes me da 572. Pero si empiezo yo a calcular ya el precio promedio, el costo promedio del kilowatt, en el caso de estar en la parte de alta eficiencia, me está costando 121.79 dólares el kilowatt hora promedio por mes, versus cuando estoy en muy baja eficiencia de 4.2 me está costando 228, me está costando casi el doble, el mismo kilowatt, porque estoy utilizando el UPS en zona de baja eficiencia. Estoy en el 10 o 15% de la capacidad del UPS. Y estos $228 multiplicados por 10 años, pues ya son aproximadamente, son mes por 12, son por 10, son 2.800, estamos hablando tranquilamente $40,000. Perdón, 22,000, son alrededor de $25,000 de ineficiencia por tener este UPS de 20 kilos trabajando a 2 kilos únicamente por 10 años, que más o menos le puedo asegurar que más de uno tiene un UPS en esas condiciones. Ese UPS, solamente por haberlo dimensionado más, ya les consumió a ustedes $20,000, que probablemente cuesta, con eso hubieran comprado 3 UPS de la misma capacidad en ese tiempo. O sea, ya, no sé si eso les genera urticaria, espero que sí le genere urticaria porque es la única forma de poder resolver este asunto de mejorar la eficiencia del centro de datos. Y si lo hago con 100 kilos, y me pongo con los niveles de uso del 10, pues estamos hablando de 2,000, me da los mismos costos promedio por mes. Pero ya como es un UPS de 100 con 10, realmente el costo se empieza a incrementar. Entonces, cuando ya hago todo esto anualizado, si tengo un UPS de 20 kilowatts y lo mantengo al 40% de uso y lo utilizo como base cero, o sea, quiero pensar que es lo más eficiente porque tengo UPS redundantes, y tengo un equivalente, pero usando solamente el nivel de 10%, me cuesta $2,442 más por la ineficiencia
en la que estoy trabajando es UPS. Y si lo hago en uno de 100 kilos, son $12,200. O sea, son precios de México, no son precios que encontraron en la revista al lado, son precios que tengo las matemáticas y tengo para demostrarles que esto es real. Y si este de 100 kilos lo tienen ese y lo hacen por 10 años, son $122,000. Entonces, no sé si todos los que tengamos aquí tenemos presupuesto de $122,000 para estarlo tirando. Pero esto sucede cuando empezamos a ver ya las curvas de eficiencia. Eh, entonces, esto es algo que el PUE nos va a empezar a dar idea porque el PUE está en 2, está en 3, pues porque probablemente tengo este tipo de problemas. Y entonces ahí hay que ver qué podemos hacer. O sea, y no estoy hablando de tirarlo, sino ver qué se puede hacer en esa parte. Y es ahí, por ejemplo, una de las cosas que hablan son los UPS modulares. Pero bueno, esa será otro sesión. Vamos al segundo gran gastador de energía en un centro de datos, que son los aires. Entonces, aquí puse como ejemplo, en el lado izquierdo, un aire tipo in-row de 25 kilowatts de capacidad, que son aproximadamente 7.1 toneladas. Tengo también el costo de 0.16 centavos de dólar. Y en el lado izquierdo tengo uno con compresor estándar a 220, o sea, es on-off, y en el lado derecho tengo uno con compresor variable, que de hecho, si ustedes van ya a muchos restaurantes, tienen los famosos inverter, ¿no? Entonces, esos inverters son compresores de velocidad variable. Y ahí pongo el consumo de los ventiladores, del calentamiento, del humectador. No voy a considerar eso. Voy a considerar que son similares y lo únicamente voy a considerar el hecho de que uno es compresor fijo, de que se prende y entra a toda potencia, y uno que es variable, que puede ir por pasos, y algunos son pasos infinitos, y vamos a hacer el cálculo. Entonces, eh, voy a asumir que tengo una carga térmica de 15, 8, 4 y 2. En el caso en azul sería el tipo in-row estándar, pues realmente lo que tengo son ciclos que está apagado y prendido. Entonces vamos a pensar que tenemos una carga de 15 kilowatts, va a estar el 80% prendido. Entonces me va a consumir la potencia nominal, que tengo 8.8, esto es todavía nominal. Entonces con eso puedo, como está el 80% del tiempo, puedo decir que está consumiendo 7.04 kilowatts kVA por medio por hora, y eso multiplico por el costo por hora. Entonces esto me empieza a dar el costo por hora, por día, por mes, por año, ¿no? Entonces aquí tengo los costos que tengo para cada uno de ellos, de 8, 4 y 2. Entonces, si se fijan, la diferencia entre el estándar y el variable es que este se está prendiendo y apagando a lo largo del tiempo. Entonces tengo un promedio entre el ciclo y la potencia, y me va a dar un valor, que ese lo llevo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el variable? El variable usualmente puede estar prendido prácticamente todo el tiempo, pero está en una velocidad, o sea, su velocidad es variable. Entonces, estamos hablando de que su consumo, en este caso, aquí lo que estoy usando como base no son los 10 kVA, sino los amperes, porque lo que se reduce es la corriente. O sea, al ir más lento, se reduce menos corriente. Y esto también les va a explicar por qué un auto eléctrico, si va a 100 kilómetros por hora, la batería le puede durar, no sé, 2 horas, y si va a 200 kilómetros por hora, le va a durar a lo mejor 20 minutos, porque la velocidad va a ser proporcional al consumo de corriente. Hay una relación no proporcional, es al cubo. La velocidad está relacionada al cubo con la corriente, de tal suerte que a más velocidad se consume mucho más corriente, y por eso se desgasta más rápido la batería. La carga de la batería se baja más rápido. Y bueno, entonces tenemos aquí lo que son el variable 15, 8 y 2, es el nivel de uso. Y empezamos a notar que, por ejemplo, cuando tenemos aires sobredimensionados, y otra vez volvemos al punto de que si tenemos in-row, generalmente vamos a tener dos, uno redundante del otro. Entonces quiere decir que la carga máxima que deben soportar es la mitad de 25 kilowatts, entonces van a 12. Entonces estamos hablando, y si no tengo totalmente cargado, los aires sí pueden estar trabajando, de 25 puede estar trabajando entre 8 y 4 kilowatts reales de carga. Entonces lo llevo en un nivel de eficiencia del 16, del 10% muy cercano. Y esto quiere decir que un mismo aire de misma capacidad, solamente la parte del compresor, sale 2.6 veces más caro operar el mismo, solamente por el compresor, por la forma en que maneja la energía. Y esto se pueden hacer los cálculos necesarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí es este asunto de hay que llevar
los equipos a su carga máxima en la parte de aire. Y si a esto le sumamos ineficiencias en cuanto a recirculación de aire caliente, aire caliente, aire frío, no tenemos pasillo frío contenido o caliente y no tenemos tapados bien los orificios, pues esa ineficiencia se va por los cielos, ¿no? Eh, esta gráfica se lo debemos agradecer a Gabriela, porque Gabriela no es electricista, me dijo, Raúl, y bueno, ¿dónde mido? O sea, y me dijo, ¿dónde mido? Le digo, bueno, es que tienes tú, todos los que somos ingenieros eléctricos, estamos en centro de datos, debemos tener un diagrama unifilar. Este es un diagrama unifilar de un centro de datos rating 3. Y entonces le dije, pues es muy sencillo. Si quiero tener mi primer indicador de PUE, pues midamos a la entrada de mi tablero general de emergencia. O sea, acá arriba tengo ya la transferencia, tengo el generador, tengo CFE. Entonces midamos ahí, ya sea, lo ideal es que tengamos un pequeño medidorcito o que ya tengamos un sistema de automático, pero si no, medir en ese punto, en el punto 3, que es la entrada de mi tablero general de emergencia, porque ese tablero me va a dar alimentación a los UPS y generalmente a los aires y todos los demás dispositivos colgados del centro de datos. Este tablero debería ser únicamente exclusivo al centro de datos. Y el segundo punto es donde tengo el 6, es a la salida del UPS, porque al UPS solamente voy a colgar cuestiones de TI. Bueno, estos dos puntos, ahí tenemos la potencia total y la potencia de TI. Si hoy queremos hacer algo, midamos estos dos puntos y ya tengo mi primer número de PUE. Probablemente a lo mejor lo medí en un momento que está consumiendo más energía o menos energía. Y es ahí en donde es importante, y eso vamos a platicar en la próxima sesión, en la parte de monitoreo, pues hay que generar con promedios, porque puede ser que lo midieron cuando estaba prendido el compresor o estaba apagado y se le da más pequeño, pero cuando lo empiezan a medir de manera constante a lo largo del tiempo, ya empiezan a encontrar una tendencia. Esa gráfica empieza a llegar a un punto en donde a lo mejor les da 2.4, 1.5, que sería excelente, o 3.5, 4, entonces hay algo que hacer. Arriba de 2.5 hay muchas cosas que hacer sin necesidad de tener inversiones monumentales. Y aquí, pues aquí voy a tentar contra muchos vendedores que probablemente están metidos o que hacen, no sobredimensionemos el centro de datos. O sea, no sobredimensionemos el centro de datos. Y de hecho, por ejemplo, algo que veo mucho en la literatura de sustentabilidad es, no diseñemos centro de datos a 10 años, que a lo mejor ahorita, a lo mejor me estoy dando yo también el balazo en el pie. Realmente lo que recomienda es un balance entre 18 y 24 meses. Hoy por hoy muchas tecnologías ya son modulares y se pueden ir creciendo y ajustando conforme se vayan requiriendo. No adelantemos mucho, porque el hecho de adelantar implica sobredimensionar, porque voy a crecer, porque voy a tener, y ese porque voy a tener hace que lleve a mi UPS a un punto de ineficiencia y voy a pagar 2 o 3 veces el valor de su UPS a lo largo de 10 años, no se diga de los aires acondicionados. Seguimos con el PU porque todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Si ustedes leen la letra chiquita y sigo en los aires acondicionados de sus fichas técnicas de cualquier aire acondicionado, en la parte de hasta abajo de sus tablitas técnicas, dice que la capacidad de ese aire está medida en función de una temperatura de retorno. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de arriba encontré que la temperatura de retorno de esa ficha técnica era 35 grados centígrados y en el de abajo 37.5. Generalmente se inyecta a 15, 16, es lo que concentra. Estamos hablando de un delta T o una diferencial de temperatura entrada-salida de 20 o 22 grados centígrados. Aquí no le puse 22 grados, son 22 grados Celsius o 20 centígrados. Y ahí estoy cometiendo algunas faltas técnicas de hablar. Disculpa por lo anteriores. 20 centígrados o 20 grados Celsius o 22 grados Celsius. Y si lo vuelvo a cometer, una disculpa, pero bueno, son ahora sí, deformaciones que de repente se van creando a uno. Eh, y bueno, resulta ser que hay una fórmula, y aquí tengo la fórmula de los CFMs. El CFM es pies cúbicos por minuto. Los CFMs tienen esta relación con los watts de enfriamiento y la diferencial de delta T. Entonces, usando los aires acondicionados que presenté anteriormente, los CFMs que consumía el estándar, bueno, los CFMs que me puede dar el compresor estándar por los ventiladores, no es un asunto del compresor, sino es un asunto de los ventiladores que tiene, era de 3.178 y el variable eran 2.942. Vamos a asumir que es prácticamente lo mismo, son 25 watts. Por la tecnología de ventiladores cambian esos números.
Entonces, si yo utilizo esta fórmula, yo conozco los watts, conozco los FM, porque los tengo, me los dan como dato, entonces puedo determinar cuál es el delta T que utilizaron ellos para poder calcular esos 25,000 watts que dicen que soporta ese equipo. Entonces empiezan a obtener que el delta T que consideraron fue de 25, de 22 grados. Eso quiere decir que ustedes van a su centro de datos que están inyectando a 15 grados, a 17 grados, a 18 grados, a 20 grados, 22 grados. Atrás tienen 20 más 20, 40 grados. Les puedo asegurar que no es el caso del más del 97% de los que estamos aquí en esta sesión. Entonces, generalmente tenemos un delta de entre 5 y 10 grados, 10 grados Celsius. ¿Y qué es lo que vemos en la tabla, en la tabla de abajo? Entonces, me dicen, yo tengo un aire de 25,000 watts o de 25 kilowatts o de 7,1 toneladas, que son equivalentes, con un delta T de 10. Entonces, si aplico esa fórmula, que quiere decir que los FMs que estoy generando son 7,750, pues no, porque resulta ser que tiene un ventilador que tiene una capacidad de flujo finita y definida. Entonces, ustedes siguen teniendo sus 3,100 CFMs y tienen un delta T de 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que su CFM sigue siendo de 3,100, su delta T es de 10, entonces sus aires que compraron como de 25,000 watts o de 7,1 toneladas son de 10 kilos. O sea, están usándolos de manera muy ineficiente porque su delta T es de 10. Entonces, ¿cómo pueden hacer eficientes sus centros de datos? Incrementando la diferencia de temperatura entre el retorno y el ingreso. Y esto no es asunto de los aires acondicionados, es asunto de cualquier máquina térmica. En un motor de inyección, en un cicloto, que es el motor de gasolina, ustedes tienen una diferencia de temperaturas entre lo que es el pistón cuando explota y cuando exhala lo que son los gases, los gases de la expulsión. Esa me da una diferencia de temperatura. Ese delta T me va a indicar la potencia que me está entregando ese motor a lo que sería la transmisión. Hay mucha gente que todavía, bueno, hace 20 años le quitaban el termostato para que siempre anduviera el agua andando en el radiador, y lo que hacía es que enfriaba de más el motor y lo hacía más ineficiente y gastaba más energía. Esto es termodinámica. Y el asunto es, si ustedes insisten en dejar esos huecos abiertos en sus gabinetes, en dejar los hoyos en el piso falso, en tener charolas dejando que se fugue el aire, pues esto es lo que está sucediendo. O sea, no tienen aire de 25 kilowatts o de 7 toneladas, tienen aire de 3 toneladas, y por eso nunca hay aire que alcance en un centro de datos. Esto es lo que sucede. Entonces, y es por eso que tenemos los PUEs tan altos. O sea, no sé si con esto ya empieza a hacer clic a todos los que estamos aquí de por cómo es posible que tenga un PUE tan alto. Pues porque cositas tan sencillas como estas empiezan a ocurrir en lo que es el centro de datos. Y bueno, después ya vienen otros índices que son índices relacionados con la humedad y la humedad relativa. Entonces, algo, por ejemplo, que viene mucho en los equipos es que traen sus sistemas de control de humedad. Es algo que recomiendan ya mucho desde el punto de vista de sustentabilidad. Hay que tener un sistema centralizado de control de humedad, porque el control de humedad, aunque es muy poquito, 1,5 kVA, pero lo estoy usando continuamente. La humedad también consume agua. Entonces, tengo otros elementos que empieza a consumir que también hay que controlar en esa parte del agua. Y también hay que recordar, y de hecho por aquí creo que anda por ahí Waldo, tenemos ya el estándar TIA 942C, que ya permite un rango muchísimo más amplio de humedad. Tenemos el A1 de 20 a 80% de humedad relativa, ni muy seco para tener electrostática, ni muy alto como para tener una oxidación prematura, pero ya son muchísimo más amplios esos rangos. También hay que verificar al momento de comprar un equipo de qué clase de requerimiento ambiental requiere, y bueno, eso es importante porque ya les permite tener mayor holgura en lo que es la parte del manejo de la humedad. Y bueno, tenemos indicadores del Cool Sizing Factor y el UPS Load Factor, que básicamente es lo que estuve revisando en los puntos anteriores. O sea, del UPS que tienen, cuánto realmente están usando, y eso les genera un índice. Si tengo un UPS de 10
de 100 y estoy usando solamente 10, pues tengo un factor de 10, o sea, es muy alto, debe tender a 1. Todos esos factores deben tender a 1. Entonces, si tengo una capacidad de enfriamiento de 100 y estoy usando 25, pues me da 4. Es muy, muy alto ese factor. Entonces, estos son pequeños índices que hoy por hoy los pueden sacar en función de lo que tienen, de lo que están midiendo. Y finalmente, el que platicó Gabriela, que es el QE, para lo que es el efecto, el uso del carbón y también el uso del agua, que es el WUE. Entonces, para cerrar esta sesión de sustentabilidad, estos son, bueno, son 3 láminas, 4 láminas, en donde vamos viendo elementos que podemos utilizar para poder mejorar las condiciones. Voy a leerlas rápidamente. Diseñar pasillo caliente y frío. Diseñar contención de aire caliente o frío. Diseñar retrofit de contención de aire caliente o frío. Gestionar el flujo de aire en gabinetes. Gestionar el flujo de aire en gabinetes con otras aperturas. Proveer área libre adecuada en las puertas de los gabinetes. O sea, también he visto también que tenemos gabinetes que estamos utilizando de la época de hace 40 años que tenían vidrio, porque tenían otra estructura y que no son adecuados a la forma en que opera el centro de datos. Pues ese vidrio lo que hace es que hace difícil que entre el aire, entonces tengo que meter más aire, más presión y eso es ineficiencia. Entonces hay que poner gabinetes adecuados a lo que es el sitio. Entonces, el reusar no necesariamente quiere decir que estamos ahorrando. De hecho, muy seguramente ese gabinete que estamos reutilizando ya lo estamos pagando con creces por las ineficiencias que estamos creando en todo nuestro sistema. Gestionar el suelo elevado, diseñar plenum, diseñar altura del suelo elevado adecuada, controlar la humedad con una unidad de área exterior dedicada, centralizar el control de la humedad, no compartir el sistema del agua fría con otros sistemas, usar ventilador de velocidad variable, controlar la temperatura del aire, operar unidades en modo team. Esto es con el aire. A nivel de energía, pues utilizar UPS más o menos acordes al tamaño de la carga. Eso se puede hacer con UPS modulares. Tratar de buscar siempre la zona de alta eficiencia de los UPS. Eliminar transformadores de aislamiento que generan de manera inmediata ineficiencia del 6%, corrección del factor de potencia, apagar luces, iluminación de bajo consumo, usar gabinetes de tipo blanco, tener un monitoreo eléctrico, que eso vamos a hablar la semana que entra. A nivel de potencia también, buscar equipos que sean mucho mejor en comportamiento en los rangos de temperatura y humedad, reducir el uso de equipo viejo, y no tanto porque no sirva, sino por la parte ineficiente. Y si ven los números que puse allá arriba, se paga caro tener equipos ineficientes, se paga muy, muy caro tener equipos ineficientes, usar virtualización, y esto ya nos metemos con la parte de servidores, eliminar redundancias innecesarias, retirar equipo que no se usa. Les puedo asegurar ahorita a todos que si les pregunto, denme el nombre de 2 servidores que están ahí prendidos y que no saben qué hacen, te puedo asegurar que hay algunos que tienen años y que mejor no hacemos nada. Y esos equipitos están consumiendo sus 300, 400, 1 kilo por hora, consumiendo aire, están chupando energía y no nos están dando nada a nadie. Entonces, eso se llama el decomisionamiento. Hay que hacer decomisionamiento, hay que consolidarse servicios. Eh, 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 en la parte también de potencia, los equipos eléctricos se recomienda colocarlos fuera del centro de cómputo, solamente dejar la parte de el área de TI para no utilizar el aire de enfriamiento de TI en enfriamiento eléctrico. Que el sol no esté dando al centro de datos. Es bonito tener un centro de datos que podamos entrar y podamos ver la calle hacia afuera, pero pues no es nada eficiente porque tenemos un intercambio térmico muy, muy fuerte. Entonces, pongamos una tabla roca, pongamos fibra y aislemos térmicamente el cuarto. El centro de datos debe ser un refrigerador, debe ser una cámara refrigerífica, si es que queremos ser eficientes. No pongamos los centros de datos en lugares húmedos, en monitoreo de energía, monitoreo de paneles. Eso vamos a platicar mucho la semana que entra. Los invito a que estén aquí. Y bueno, estas son las prácticas. Llegamos 10:54, pues, siempre rayando en el tiempo. Si hay preguntas, por favor, hacerlas. Eh, Espero que esto les haya
Entonces, el próximo evento, próximo miércoles, ya tienes que equipos con tarjeta de monitoreo, pero no monitoreas, hazlo rápido, sencillo y seguro. Básicamente le vamos a explicar cómo hacerlo. Vamos a explicar con la parte de TKM Cloud y en diciembre vamos a hablar con DSOS, a ver si todavía sigue por ahí Gualberto. Si está por Raúl, ahí Gualberto, lo vamos a invitar. Adelante, Gabriela. gracias. Hay algunas preguntas en el chat, algunas se respondieron por escrito y hay una pregunta abierta de Arnaut Elías. Buenas tardes, los equipos de aires de precisión. Si la solución free cooling no mejoraría la carga de las unidades. No sé si tengas algún comentario. Sí, 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 indudablemente el free cooling mejoraría las cargas. De hecho, es uno de los elementos que se puede utilizar para el PUE. Sin embargo, también hay que ver dónde usamos el free cooling. No todas las ciudades son adeptas para hacer free cooling porque depende mucho de la temperatura. Hay varias tecnologías, pero bueno, en general sí. Usar free cooling sí nos puede ayudar. También hay algo nuevo que está llamándose el enfriamiento evaporativo. El único detalle es de que no gastamos energía en compresores, pero gastamos energía en agua, porque vamos a tener que, con agua, por medio de agua, evaporarla o rociarla a un flujo de aire. Con eso baja la temperatura, por solamente el hecho de absorción de la humedad, se baja la temperatura y entra el ingreso, pero eso me genera un consumo de agua. Ahí sí consumimos agua porque estamos usándola para enfriar, entonces necesitamos tener bastante agua en ese proceso. Pero sí, la respuesta es sí. No sé si hay otra pregunta. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Hay, hay algunas que se respondieron, a ver si tú estás de acuerdo, si quieres agregar algo. No las ¿Qué veo por porcentaje aquí. de energía renovable es la meta inicial y si se va a fijar un porcentaje mínimo? Entonces, bueno, me contestamos que cada organización establece sus metas iniciales y el porcentaje eh, mínimo, ¿no? En ese sentido, los estándares aportan algunas métricas relevantes en materia de energía renovable, ¿no? Por ejemplo, el estándar de Singapur establece la métrica de REF, Renewable Energy Factor, para centros de datos y que indica el porcentaje de energía renovable sobre el total de energía utilizada por el centro de datos. Esto permite evaluar el grado de mitigación de las emisiones de carbono derivadas del consumo de energía. Es un Sí, KPI efectivo, ¿no? Y bueno, las fuentes de energía renovables, recordar que deben de provenir de al menos de alguna de las siguientes, ¿no? Generadas en el sitio, adquiridas a través de una certificación de energía renovable o suministrada como parte de electricidad de servicios públicos, ¿no? Que esté definida como renovable. Otra pregunta de María Tolentino, para el CUE las emisiones incluyen las emisiones, para el CUE las emisiones deben de incluir todas las fuentes de emisiones de la organización. Y bueno, comentamos que desde el punto de vista de mitigación de cambio climático siempre es recomendable la medición de todas las emisiones de GI de la organización. Sin embargo, de acuerdo a la métrica de QE en los estándares, el cálculo se centra específicamente en las emisiones de carbono derivadas del consumo de energía, de todas las fuentes, ¿no? El consumo de energía de los centros de datos. No sé si estés de acuerdo. sí, 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 sí. Entonces, esto, o sea, este mundo de la parte de la sustentabilidad es bastante grande. Aquí, como Texar, podemos ayudarles a pues, revisar el plan. Tenemos alianzas con EPI. Está Gabriela muy metida en esta parte de sustentabilidad y planes de mejora que podríamos ayudarles como Texar Labs. Les vamos a dejar nuestros datos si quieren contactarnos. La semana que entra vamos a platicar sobre el monitoreo. De hecho, también Gabriela, probablemente a lo mejor también participa. Ella ha estado también viendo mucho la parte de monitoreo de lo que es agua, calidad de aire, campos electromagnéticos, que también lo podemos subir en este elemento. Porque otra vez, si no podemos medir, no podemos controlar. Si no podemos controlar, no podemos medir. Entonces, el medir, y algo que he visto a lo largo del tiempo, a veces no nos gusta medir porque eso implica responsabilidad. Implica saber en dónde está algo y eso implica tomar una decisión si actuamos o no actuamos. Entonces, vamos a platicar sobre monitoreo, espero que podamos entrar. Y bueno, algo nuevo que estamos muy emocionados y tenemos un semestre trabajando en esto, salió desde mayo la ANSI TIA 942C. Hemos tenido la oportunidad de hacer algunas auditorías y estamos integrando un conjunto de preguntas, 260 preguntas que hemos puesto en una encuesta que vamos a subir
en este WhatsApp, en donde ustedes van a poder contestar. Les va a tomar probablemente unos media hora o una hora, pero al final le va a mandar automáticamente en menos de 60 segundos, le va a enviar un reporte en donde le va a indicar que de acuerdo a las evaluaciones puntuales de cada uno de los puntos, en dónde estaría su rating. Es una aproximación que hacemos como Texar, no es una certificación, no es un gap análisis formal o un análisis de brecha formal, pero creo que empieza a darles una idea de por dónde están sus puntos débiles, ya sea en ambiente, en eléctrico, en mecánico, y obviamente con gusto podríamos revisar. Pueden contactarnos, va a venir toda la información. Si quieren tener algún tema, un tema de asesoría, podremos ayudarlo. Entonces, esto no tiene costo, pueden sacarlos tantas veces como quieran, de tantos centros de datos, pueden editar un dato que ya metieron, porque, no tengo dos aires, tengo uno, tengo tres, tengo dos UPS, lo pueden editar y ver qué respuesta les da un análisis y una ayuda automática. Los invito a suscribirse. La liga va a salir primeramente ahí, y también va a venir le va a llegar un correo electrónico, ahí va a venir una liga en donde los invito a darnos comentarios, sugerencias. Esto no está muy loco, está muy bien, pongan estos temas, faltaría considerar tal cosa, pues, para ir mejorando esto y sea para la comunidad. Espero yo que para el 1 de enero esté público en el portal. Entonces serían ustedes, es la primicia de poder estar en nuestro grupo de WhatsApp, en donde van a tener acceso a toda la información que tenemos ahorita, que estamos publicando. Se va a estar poniendo aquí. Vamos a empezar a tener micro nuggets de videos sobre conceptos de centro de datos, de SCADA, de Modbus, de SNMP, que vienen todos en relación con la parte de monitoreo. Entonces los invitamos a suscribirse, a nuestros canales de YouTube, que es Texar Labs. En la parte de YouTube, ahí vamos a estar poniendo todo. Y bueno, este reporte, estas son unas pantallas. Ahorita prácticamente ya genera reportes de aproximadamente 12 páginas, en donde vienen todos los datos analizados y viene pues una descripción de qué es lo que se está encontrando en función de datos que están dando. Eventualmente generaremos una versión 2 en donde podemos hacer un análisis ya mezclando datos entre ellos y un poquito de AI. Entonces, esto le estamos llamando ¿Qué rating tengo? ¿Me ayudas, Texar? Así se llama esta aplicación. Entonces, esperamos liberarla en los próximos días. Vamos a poner el link y obviamente todos aquellos que estén en nuestro grupo de WhatsApp tendrán acceso a esta liga y podrán jugar con ella y utilizarla para pues encontrar los puntos de oportunidad inmediata para su centro de datos. Bueno, con esto pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Gabriela, por todo esto, por toda la discusión que hemos tenido a lo largo de este mes platicando sobre sustentabilidad. Ha sido muy enriquecedor la visión de Gabriela, de cómo se ve el mundo desde otro punto. Y bueno, yo creo que también me acompaña en la parte de monitoreo, porque también tiene otras ideas del concepto de la parte de monitoreo, o no me va a decir que no sé. A ver, voy a tratar de convencerla. Por ahí está, creo que veo a Gualberto. Gualberto, te invito para lo de DECOS. Y bueno, muchísimas gracias. Estoy muy emocionado. Yo creo que se ve. Me gusta mucho lo que de hacer todo esto. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.